Muy buenas noches, amados amigos, amados hermanos que están conectados a través de este medio digital. Dios me los bendiga y la paz de Cristo abunde en cada uno de ustedes. Tengo el privilegio hoy de ser el portador del mensaje de la bendita palabra de Dios, mis amados hermanos, y les invito en este momento a abrir sus Biblias. Vamos a leer la palabra del Señor, no sin antes orar. Vamos a orar, vamos a agradecerle a nuestro Padre porque por el simple hecho de hoy abrir nuestros ojos es motivo de estar alegres y contentos. Su palabra dice que sus misericordias son renovadas todos los días y hoy no ha sido la excepción. Si hoy estás frente a tu teléfono y estás con vida, el Señor te ha bendecido. Gracias, Padre eterno, Señor de las alturas. Gracias, amado Padre, por este día que nos has regalado, Señor. Padre Santo, te pedimos en este momento que tomes el control absoluto, Señor, de mi vida y que seas tú hablando a través de mi boca y ayúdanos a entender tu santa palabra, Señor. Que lo que hoy estudiemos, que lo que hoy escuchemos, se guarde en lo más profundo de nuestro corazón. Que se cumpla lo que dice, que tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, para ayudarnos a crecer y caminar conforme a tu voluntad. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, amigos que nos ven. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer un bonito pasaje bíblico que está en el libro de los Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 22 al 24. Gloria a Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Mis amados hermanos, el tema de hoy le hemos puesto como título renovando nuestros pensamientos, renovando nuestra mente, renovando la manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, desechar todo pensamiento negativo. Muchas veces son nuestros pensamientos los que nos traicionan. Muchas veces actuamos de una manera negativa, pensando que eso es lo que va a pasar. Nos adelantamos a eventos o situaciones que no siempre se realizan, y esto se debe a que en nuestro cerebro nos adelantamos al resultado. Yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado eso, y en muchas situaciones. Yo recuerdo desde que era joven, niño, joven, después adulto, muchas veces fui detenido, limitado por mis propios pensamientos. Cuando era niño batallaba con los problemas que todos tenemos cuando somos pequeños, con los deberes en la escuela, con las tareas, y siempre pasaba por mi mente que no lo podía hacer o que no me daba la capacidad para resolver los problemas. Cuando fui adulto, como muchos de nosotros, pues hay una etapa donde en nuestra juventud nos enamoramos y tenemos miedo a mostrar nuestros sentimientos a otras personas. Y ya en adulto seguimos batallando con esos pensamientos y esas ideas en cuestión de trabajo, en cuestión de negocios y en muchas situaciones. Y muchas veces son nuestros propios pensamientos que nos limitan.
Muchas veces a un dolor de cabeza, estómago o espalda, pensamos siempre lo peor. Damos por hecho una enfermedad que nunca existió. Científicamente se ha comprobado que el pensar en la enfermedad causa más daño que la misma enfermedad. Yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida nos hemos enfermado y por nuestra mente siempre pasa lo peor. Siempre pensamos que tenemos una enfermedad terminal o que no nos vamos a levantar de la cama. Seguimos batallando con esos pensamientos. Hay dos tipos de pensamientos que a muchos de nosotros nos marcaron en la vida. El primero es el pensamiento de las limitaciones. Es el pensamiento de las personas que limitan las situaciones o las cosas. Desde niño crecimos escuchando frases. Desde que éramos niños escuchábamos muchas veces estas frases. No se puede, no lo sé, no lo vas a lograr. Y muchas frases negativas. Muchas de esas frases marcaron nuestras vidas con limitaciones que hoy en día, sin querer, las volvemos a repetir. Hoy en día, esas limitaciones que marcaron nuestra vida en nuestra infancia, hoy en día las volvemos a repetir. Y muchas veces, a veces las repetimos con nuestros hijos. Cometemos el mismo error cuando en vez de orientarlos o ayudarlos en diferentes situaciones o cuando hagan sus tareas, terminamos haciéndolas. Y es ahí que sin querer limitamos a nuestros propios hijos en sus capacidades. Yo sé que a muchos nos ha pasado que nos piden ayuda y se sienten ellos incapaces. Y a veces cometemos el grave error es por apurarnos o por desocuparnos rápido o porque tenemos cosas pendientes. Y por no tomar el tiempo que debemos tener con nuestros hijos, les terminamos haciendo sus tareas. Y cometemos un terrible error, queridos amigos. Al momento que nosotros les hacemos sus tareas, los estamos limitando, porque ellos en su consciente se les queda grabado que no lo pudieron hacer, que tuvo que venir el papá o la mamá a hacerles el trabajo que ellos lo podían hacer. Así es, mis amados hermanos. El segundo pensamiento es el pensamiento de la vergüenza. Yo sé que también muchos hemos pasado por esas situaciones, que nos dejamos ganar por los pensamientos, y uno de esos es la vergüenza, ya que por miedo a sufrirla, no nos atrevemos a confiar en nuestras capacidades. El Señor nos ha dotado a cada uno de nosotros con dones y talentos. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero todos tenemos talentos, cualidades y capacidades. Y muchos de nosotros no las afloramos por el miedo a la vergüenza. Pensamientos como el ¿qué dirán? Se reirán de mí, inundan nuestra cabeza, y por miedo a la vergüenza no nos arriesgamos a realizar sueños y proyectos en nuestras vidas. Así es, amados hermanos. Ese es un pensamiento terrible también, que muchas veces nosotros, por no pasar un momento vergonzoso, nos limitamos y dejamos de hacer muchas cosas. El apóstol Pablo nos motiva a cambiar nuestra forma de vivir. Que nos despojemos de todos esos pensamientos negativos que dominan nuestra vida. La palabra de Dios nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13. Yo sé que muchos hemos escuchado este pasaje bíblico. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero mis amados hermanos, del decir a creerlo hay mucha diferencia. Y muchas veces lo pronunciamos, pero no lo creemos. No creemos realmente que Cristo es el que nos fortalece, que Cristo es el que nos sustenta, que Cristo es el que tiene el control absoluto de nuestras vidas. Vivimos en una sociedad donde se han perdido las buenas costumbres. Es una realidad. Todo lo palpamos, no solo en nuestra ciudad, no solo en nuestro país, es en todas las naciones. Y muchos viven conforme a la corriente de este siglo. Lamentablemente, muchos seres humanos viven conforme a lo que ven sus ojos. Muchas personas viven a la realidad, al entorno donde ellos viven. Y eso los ha limitado a superarse, los ha limitado a hacer muchas cosas buenas. Y empezamos, como dice su palabra, a caminar conforme a la corriente de este siglo, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 30, el mismo Jesús dijo: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Mis amados hermanos, en otra versión dice el príncipe de este mundo. Termina diciendo: él no tiene ningún poder sobre mí. Y es verdad. Sabemos que cuando Jesucristo habló, viene el que gobierna este mundo, el príncipe de este mundo. Él se refería a Satanás, el diablo, como se le llama. Lamentablemente, él influencia todo lo que nos rodea. Jesucristo mismo lo dijo. Pero no termina esto aquí. Jesucristo pues nos da autoridad cuando pasamos a ser hijos suyos. Ahí pasamos a ser, como Él dice, Él no tiene ningún poder sobre mí. La palabra de Dios dice: el maligno está para hurtar, matar, destruir. Y su manera de actuar es a través de los pensamientos. La palabra de Dios dice que Él con dardos nos ataca nuestros pensamientos. Y mucho más cuando nosotros abrimos puertas y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la palabra de Él y permitimos que esos dardos se acampen en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza, se alojen como nidos y poco a poco nos van limitando y nos van separando de lo bueno. La palabra de Dios en Efesios 6:12, les invito a leer este pasaje hermoso. Está en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Nos dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es, mis amados hermanos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra nuestros hijos, contra nuestras esposas o contra nuestros esposos. Lamentablemente, todos vivimos a las corrientes de este siglo. Hemos escuchado muchos casos de hogares que tienen problemas en los matrimonios. Hemos escuchado que muchos hijos se han desviado de hogares buenos.
Pero la realidad es porque no caminamos conforme a la voluntad de la palabra del Creador de todo. Sabemos que Dios es el Creador de los cielos y la tierra. Él nos hizo y nos hizo perfectos. Pero todos sabemos que en el principio el ser humano cayó por desobediencia. Y la palabra de Dios dice que todos estamos condenados, que no hay uno solo, que todos somos pecadores. Pero hay una buena noticia. Cristo murió en la cruz para que todo el que crea en Él se salve y tenga vida eterna, vida en abundancia. Amados hermanos, debemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar y solo así cambiaremos nuestra manera de vivir. Esa es una realidad. Solo renovando nuestros pensamientos vamos a poder cambiar nuestra manera de vivir. Yo conozco de muchos amigos que en estos tiempos están batallando en muchas áreas. Si me están viendo, pues ellos saben a lo que me refiero. Tengo amistades que están batallando con problemas familiares. Tengo muchas amistades que batallan con problemas económicos. Y es una realidad. Donde vivimos ahora no hay trabajo. Es una realidad. Muchos de nuestros conocidos hoy en día están desempleados. Muchos de nuestros amigos, conocidos, incluso hermanos en la fe, están pasando por momentos duros, pero la palabra del Señor nos sustenta. Y les invito al que todavía no conoce de ese poder maravilloso y de esa confianza que tenemos en el Señor, hoy es el momento. Hoy el Señor está aquí hablándote para reconciliarse contigo. Dejemos de ver con nuestros ojos naturales y empecemos a ver con ojos espirituales. Y empecemos a fortalecer nuestra fe. Así es, amados hermanos. Todos sabemos qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que se espera, pero tienes que estar convencido que lo vas a recibir. Eso es fe. Y Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos por fe en sus caminos. Él nos creó. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestras actitudes y nuestras acciones. Pero Él no vino, Jesucristo no vino a la tierra a condenarnos. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que por medio del sacrificio en la cruz nos salváramos. Así es, amados hermanos. Les invito a leer o escuchar lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo repito. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Investigué en otra versión. Sabemos que la palabra de Dios ha sido traducida en varias versiones. Y en una versión que hoy en día muchos la están leyendo, que es la latinoamericana, o Dios habla hoy, dice, porque así es la clase de gente que siempre piensa en el costo. Así es, amados hermanos. Y lo reconozco. Yo era una de esas personas. Yo caminaba con mis propios ojos. Caminaba conforme a las situaciones que se me presentaban. Y siempre pensaba yo en el costo que iba a tener
de equivocarme en hacer alguna acción. Siempre mis pensamientos me traicionaban y yo mismo me limitaba. No utilizaba mis ojos espirituales. No caminaba conforme a la palabra de Dios. No tenía el conocimiento de lo maravilloso que hay en este libro bendito. Todos sabemos que en este libro es la palabra de Dios. Son sus pensamientos, son sus promesas, pero tienes que creerlas. En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 15 y 16. Salmos 119, versículo 15, 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué hermoso salmo. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Así es, amados hermanos. Es un hermoso salmo donde nos insta a meditar en la palabra de Dios. Y dice que debemos de considerar los caminos. El Señor nos instruye en su palabra cómo debemos de caminar. El Señor trae a mi mente este pasaje bíblico donde a Jesucristo le preguntaron: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque los que leen Biblia han de saber que en el Antiguo Testamento eran como mil mandamientos. Eran muchísimos mandamientos que se cumplían en la antigüedad. Jesucristo les dijo: el mandamiento más fuerte es, o el único mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, no menos importante, le dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Amados hermanos, ama a Dios con todos tus pensamientos, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo sé que es difícil. Yo sé que a muchos de nosotros se nos ha hecho amar incluso a nuestros propios familiares cuando no concuerdan con nuestros pensamientos o con nuestras ideas. O muchas veces hemos tenido conflictos con amistades y se nos hace difícil amar a esa persona. No digamos de personas extrañas. ¿Quién de nosotros no hemos tenido problemas en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en nuestras universidades, con nuestros propios esposos o esposas? Y en ese momento se hace difícil amar a esa persona, y mucho más cuando nos agreden. Pero el Señor en su sabiduría nos dice: ámalo, ámalo como te amas a ti mismo. Le preguntaron al Señor: ¿cuántas veces debo perdonar al que me hace daño? Él dijo: 70 veces 7. Así es, mis amados hermanos. Esta es una clave. Este es un pasaje bíblico que el Señor nos dice cómo debemos de vivir en esta tierra, amando a Dios y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El plan de Dios es vivir por la fe en sus caminos. Juan 15, versículo 7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y os será hecho. Si no lo habías leído en la Biblia, te invito a que lo busques.
Está en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7. El Señor nos dijo: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pide todo lo que quieras y será hecho. Yo creo que ese es lo primero que nosotros no hacemos. Por eso muchas veces le pedimos al Señor y no nos cumple. Para reflexionar, ¿estamos permaneciendo en Él? ¿Sus palabras permanecen en nosotros? Así es, mis amados hermanos. Vamos a leer lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amados hermanos, cuando yo leí este pasaje bíblico, el Señor confortó mi alma, porque sí, es verdad. Hay muchas cosas que yo le he pedido, y yo sé que ustedes también, y vemos por tardanza la respuesta, y pensamos a veces que el Señor no nos escuchó, no nos quiere escuchar, o por qué no se cumple lo que pedimos. ¿Realmente estamos permaneciendo en sus palabras? Y si permanecemos en su palabra, Él nos dice que sus pensamientos son más altos, así como la tierra en el cielo, que son mucho más altos que nuestros propios pensamientos. Cuando leí esto, no me desmotivé, me regocijé, porque dije: el Señor, sus promesas van mucho más allá de lo que mi mente limitada puede imaginar. Es un proceso que he venido perfeccionando desde que decidí seguir a Cristo. He empezado a cambiar mis pensamientos de derrota, de desánimo. Me han costado, pero les puedo decir, vale la pena. Siento una alegría y una paz que el mundo por mucho tiempo no me la dio. Me la daba por momentos. ¿Saben a qué me refiero? Fines de semana, salidas, donde llenaba con cosas superficiales mi vida, mi existir. Pero hoy en día he cambiado todo eso por seguir al Señor. Y es una paz que le experimentamos todos los que hemos aceptado al Señor. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es, amados hermanos. Reconozcamos que Él es el único que puede solucionar los problemas que nosotros no podemos. Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero
pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es, mis amados hermanos. Este camino de la fe, este camino de seguir a Cristo no es fácil. Su palabra lo dice. Ancho y grande es el camino que nos lleva a la perdición, y angosto y estrecho el que nos lleva a la salvación. En este pasaje bíblico nos dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, tengamos paciencia. La paciencia que tengamos fe, porque la fe produce paciencia. Y que tengamos por gozo cuando somos probados, porque al final en Cristo tendremos victoria. Segunda de Corintios 10, versículo 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En este pasaje bíblico nos dicen que la lucha que tenemos en esta vida, no debemos luchar con nuestras propias armas o fuerzas. Nuestras armas son carnales, pero el Señor son espirituales. Hay un pasaje bíblico que nos dice que Él va delante de nosotros y que Él es el que derrumba murallas y quiebra cerrojos. Simplemente tenemos que caminar conforme a su voluntad, obedecer sus mandatos y preceptos, y Él siempre nos va a acompañar. Él nos dice que Él no es hombre para mentirnos, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él nos dijo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ojo, dijo, enséñenles a obedecer los que yo les he enseñado a ustedes. Si cumplen esto, les prometo que yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Si el Señor está en nosotros, ¿por qué tememos o por qué dudamos? ¿Realmente estás caminando de la mano del Señor? ¿Realmente le estamos prestando atención a las cosas? Recordemos que Él nos rescató. Él, por amor a su nombre, nos salvó, nos buscó, nos redimió. Su palabra dice que nosotros ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice su palabra que nos trajo de la oscuridad a la luz con un propósito. ¿Se está cumpliendo ese propósito en tu vida? El propósito de nuestras vidas es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Así es, amados hermanos. Les invito en esta noche a reconciliarse con el Señor, a meditar en su palabra. En estos días, yo sé que es necesario estar conectado a las redes sociales. Estos tiempos de ahora nos cambió la vida a muchos de nosotros. No nos podemos reunir, no nos podemos congregar. Los que teníamos por buena costumbre reunirnos con la iglesia amada del Señor, extrañamos eso. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que cambiar nuestra manera de vivir? Pero les digo algo, la palabra de Dios dice que el Señor tiene el control de todo. Nada se le escapa de sus manos, nada. Si la situación actual está de esta manera es porque el Señor lo permitió. Vamos ahora sí nosotros
a caminar por fe, a creer en sus palabras y en sus promesas, o nos vamos a dejar arrastrar por las corrientes de este mundo o de la situación actual? No, mi amado amigo, mi amado hermano. Recordemos que somos hijos del dueño de todo. Somos hijos de Dios. No hay otro camino para poder llegar a Él. Jesucristo, Salvador. Él es el puente que nosotros podemos llegar al altar. Al principio, los que se conectaron temprano pudieron ver una hermosa alabanza, una hermosa adoración. Eso dice su palabra. El Señor vino a libertarnos y hoy en día, con total libertad, entramos al altar alto. Mis amados hermanos, para terminar, 5 consejos que debemos poner en práctica para renovar todos nuestros pensamientos. El primer consejo es: rompe todo mal hábito de pensamientos. Rómpelos, deséchalos. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensa. No pienses en lo que te está acorralando. No pienses en la situación por la que estés pasando. Piensa en lo bueno, en lo justo, y déjalo todo en las manos del Señor. Segundo consejo, con entendimiento. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Segundo, con entendimiento. Leamos la palabra del Señor. Entendamos cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Tercer consejo, con arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amado amigo, el arrepentirse no es remordimiento. Muchas veces, a veces sentimos un remordimiento, pero no un arrepentimiento genuino. Cuarto paso, intercambiando pensamientos. Piensa en lo bueno, como leímos al principio. Desechemos todo pensamiento negativo y pensemos en lo positivo. Y por último consejo tenemos: revistiéndonos del amor del Señor. Hermoso pasaje bíblico que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Revistámonos del amor de nuestro amado Creador. Revistámonos de su amor. ¿Cómo podemos demostrarle que lo amamos? ¿Cómo podemos llenarnos de ese amor? Buscándolo todos los días de nuestras vidas, leyendo la Biblia, reuniéndonos con personas que caminan en la fe. Eso nos ayuda bastante. No es malo tener amigos, y es más, el Señor nos dijo, nos envió a hacer luz en este mundo. Y muchos amigos de nosotros todavía no han experimentado ese amor puro y verdadero. Por eso siempre me gusta decir: Señor, henos aquí, envíanos a nosotros, utilízanos, Señor. Gracias le damos a nuestro Padre, porque Él ha sido hoy el que ha traído este mensaje para que tus oídos los escuches y empieces a caminar por fe. Gracias, Padre Santo, por tu hermosa palabra que hemos recibido hoy, amado Señor.
Permite que lo que hoy hemos escuchado, Señor, lo podamos poner en práctica, Padre Santo, y empezar a desechar todos esos pensamientos negativos que todavía rondan por nuestras cabezas. Señor, tú eres el creador de todo, amado Padre, y para ti no hay imposible, Señor. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios los bendiga.